En relieve hundido. Vistas en persona, estas imágenes 3D son muy peculiares. Las características de la luna podrían ser un grabado a buril, iluminado desde un ángulo opuesto al que se supone que lo hace cuando se ve la luna en relieve. A los astrónomos no les gusta esta idea, y tratan de disiparla, afirmando que la luz cae sobre la luna, desde la dirección del Sol, lo cual está desmentido por la geometría. Si la luna se iluminara en relieve, esta idea se contradice, por el hecho de que la luz no proviene del Sol, sino de una dirección a unos 20 grados del Sol, y esta diferencia entre el origen de esa luz y la ubicación real del Sol es cambiante. Entonces, no es posible que la luz provenga del Sol, aun cuando las imaginadas esferas de la astronomía moderna fueran tales. En cualquier caso, resulta que el Sol no puede ser una masa gaseosa, ya que produce un espectro continuo de luz, que las masas gaseosas no pueden producir. Ver investigación del Dr. Abiteil, espectroscopista. Se han realizado innumerables estudios para determinar la capacidad que tiene la atención de influir en el universo material. Los medios masivos siguen afirmando que no hay evidencia científica que lo demuestre, pero eso es falso. Hay mucha evidencia científica, sí, legítima y verdadera, que demuestra no solo que tenemos la capacidad de hacerlo, sino que efectivamente lo hacemos. Pero ¿cómo es que sucede esto? ¿Cuáles son sus mecanismos involucrados? Hasta el momento, los estudios han revelado que las personas conscientes, con pulidas capacidades de enfocar la atención, son las que tienen mayor influencia, y afectan al mundo concreto, en mucho mayor grado, que las personas que se distraen fácilmente. Y no hay personas más capacitadas para enfocar la atención que los astrónomos, quienes han moldeado la superficie lunar. Los astrónomos también moldearon la nebulosa cabeza de caballo y otros equivalentes astronómicos a las manchas de café en el pavimento. Pero volvamos a la forma de los tubos de flujo. Literalmente, se puede ver la forma de tubo que tienen las líneas de flujo del Sol, pues tienen la capacidad de extenderse cuando el nexo está obstruido, y cuando están extendidos, mantienen toda la información que contienen los tubos más amplios ininterrumpidos. Esto fue posible capturarlo durante el eclipse de 2017, donde el Sol eclipsante arrojó miles de imágenes fractales proyectadas en las sombras de las hojas de los árboles. Esta misma manifestación fractal se ve a través de las persianas venecianas, donde cada línea de luz proyectada replica cualquier cosa que obstruya al nexo, una nube, un avión, etc. Los ángulos de las líneas de flujo también se evidencian en el reflejo de la luz solar, y la luz de la luna, en el agua, y en la divergencia de sus sombras. Así es, el reflejo de la luna, al igual que el del Sol, está desplazado. Pero lo más obvio de todo es cómo las líneas de flujo, que se cruzan en el propio nexo, literalmente, se crispan, para dar forma a los rayos del Sol, en la manera que los dibujan los niños, o los capturan las cámaras, y los ojos de las personas en todo el mundo. La bandera del Sol naciente, japonesa, abajo, muestra una versión idealizada de esto, con bastante claridad, al igual que muchas de las pinturas tradicionales orientales, y del sur de Asia, especialmente aquellas que representan los mitos de la creación y los avatares mitológicos. Si cortáramos una de las líneas de flujo más grandes, que son simultáneamente excéntricas y concéntricas, y que van desde microscópicas hasta macroscópicas, lo que veríamos en el corte sería un arco iris. De hecho, el arco iris es una sección transversal de una amplia línea de flujo que se aleja del Sol. En los arcoíris dobles, el arco iris interior muestra la superficie del interior de la pared del tubo, y el arco iris exterior muestra el exterior del mismo. En los parhelios, vemos parte de los bordes horizontales que cruzan los
bordes en verticales, y en los falsos soles, tenemos una variación horizontal de los dos. Cuando nos movemos, y seguimos viendo el arco iris, o los falsos soles, lo que estamos viendo, es la misma iteración, moviéndose a lo largo de la matriz, por así decirlo, hasta que la matriz cambia de configuración, o salimos de la parte de la matriz, que manifiesta los fenómenos. Por eso, yo me refiero a estos fenómenos como holoprismas. Estos tubos intangibles etéreos, serán el futuro objeto de estudio científico, de la luz y el tiempo. Tal como son, pero que se han interpretado erróneamente, en experimentos, como el de elección retardada de Wille, y el de la doble rendija de Young. Lo que vemos en la imagen de arriba, son los resultados de dos pruebas. La primera, arriba, es el flujo sobre una tarjeta negra, de un láser, apuntando a través de una ranura vertical muy estrecha, donde el tubo de flujo se distorsiona horizontalmente, por lo tanto responde horizontalmente, y la imagen de abajo es el mismo láser, atravesando dos rendijas verticales idénticas, proyectando la misma distorsión horizontal. Es importante tener en cuenta que el haz del láser es circular, no plano, ni alargado, y que el diámetro de luz es más ancho que la altura de las ranuras. En la primera prueba, el haz se alarga horizontalmente a pesar de ser circular. Lo que hizo que Young confirmara su conclusión a la que ya había llegado anteriormente, fantasma, de que la luz es una onda, puesto que el ancho de la luz reflejada es más amplio que la rendija, lo que indicaba divergencia. El resultado de la doble rendija confirmó, en la mente de Young, el principio de la interferencia de onda, a través de la difracción. Ahora, si bien los físicos son observadores, ocurre que de alguna manera, ninguno de ellos parece haber notado el patrón de interferencia vertical en la doble rendija, imagen inferior, que no puede explicarse como resultante de la misma causa que el patrón de interferencia horizontal. Además, parecen no ser lo suficientemente curiosos como para girar las rendijas un cuarto de vuelta y colocarlas horizontalmente para repetir la prueba y aprender más. Llama la atención que no exista debate alguno sobre la difracción vertical de la doble rendija. Se discuten extensamente los patrones de interferencia horizontal por las formas que causa una obstrucción vertical o incluso obstrucciones en otras direcciones, pero nadie habla del patrón de interferencia vertical de la doble rendija. La explicación oficial es que el patrón de interferencia en el plano horizontal es causado por las rendijas verticales que difractan la luz, lo que hace que las ondas fluyan en diferentes direcciones que tienden hacia un mismo rumbo general. Pero no hay rendijas horizontales equivalentes que causen el patrón de interferencia en el plano vertical. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que el haz de luz no pueda viajar directamente a través de la ranura horizontal, a menos que no sean ondas, sino tubos. De hecho, en las universidades, los experimentos de doble rendija se estudian, acompañados de imágenes que representan bandas horizontales de luz que llegan a través de la rendija a pesar de que esto no suceda así, pero omitiendo la interferencia vertical, a pesar de que esto sí ocurre. Si el haz estuviera compuesto de tubos estrechamente unidos entre sí, las hendiduras que separan los tubos horizontalmente, necesariamente también separarían los tubos verticalmente, al interrumpirse su coherencia original. No podrían pasar a través de la abertura vertical, como una línea apilada o fila vertical de tubos, porque su atracción mutua los agrupa en paquetes de tubos redondos y coherentes. Los tubos necesitan recorrer una cierta distancia para volver a ensamblarse en paquetes más finos y redondos después de haber sido interrumpidos, porque, naturalmente, los tubos no se doblan en ángulos rectos. De hecho, recorren el mismo trayecto que las ondas constructivas deben recorrer, excepto que
También lo hacen verticalmente, una verticalidad que, como ya se explicó, ni siquiera se aborda desde la física. Y sin embargo, cuando se analiza la luz, penetrando listones de 3 milímetros y reflejándose en una pared, también da ver verticalmente. En resumen, al observar los resultados del experimento de doble rendija, a primera vista, la interpretación de los patrones de interferencia de onda parece correcta, excepto por el hecho de que, en primer lugar, no hay ningún motivo por el que esa onda se interrumpa verticalmente, y en segundo lugar, la rendija por donde pasa la luz es vertical, y no un doble punto, y sin embargo, el experimento manifiesta una interrupción en el plano vertical, como se puede ver arriba, a pesar de que no hay ninguna obstrucción horizontal que la cause. Efectivamente, existe un patrón de interferencia vertical. La interpretación actual, por parte de los físicos, es errónea. Lo que está sucediendo, no es una interferencia de ondas, es una realineación coherente de la línea de flujo. Las ranuras están redefiniendo cuáles de las líneas de flujo de la matriz están energizadas, de ahí que la energía fluya, haciendo que las líneas de flujo diverjan, tanto horizontalmente como la sombra entre los postes descrita en el capítulo 6 como verticalmente como los haces de luz entre las persianas venecianas. Pero en este caso, debido a que las líneas de flujo están tan restringidas, las franjas de las líneas de flujo, la distancia entre las paredes de los tubos se extienden, causando la aparente interferencia. Es una interferencia de franjas, no una interferencia de onda. De hecho, lo que el experimento de la doble rendija demuestra, es que la luz dividida por las rendijas, se distribuye en líneas o tubos más finos como se describió anteriormente, que cada uno de ellos contiene toda la información del haz original, y que se duplica en fractals del mismo, incluyendo la información que se ha interrumpido. La línea de flujo no puede eliminar la información de unos tubos, mientras transmite por otros, por lo que transfiere la información, tal y como lo hace, durante los eclipses, en forma de fractals, cuando pasa entre las hojas de los árboles. La interpretación por parte de los físicos, de que es una interferencia de ondas, se debe a que se empeñan en entender la luz como onda. Esta interferencia fantasmal, no les permite ver a pesar de estar ante sus ojos el patrón de interferencia vertical, que en teoría, no debería existir. Capítulo 8. Milagros y maravillas. Regularmente ocurren fenómenos, que a pesar de ser presenciados por un gran número de personas y de estar registrados, anotados, y documentados aún en videos VHS y digitales, el mundo de la ciencia es incapaz de reconocer, y mucho menos, de incorporar. Reconocerlos exigiría integrarlos a sus modelos, con los cuales son incompatibles, sin embargo ocurren. Cuando la realidad contradice el modelo, debemos abandonarlo. De lo contrario, la teoría pasa a ser una creencia religiosa. Y las creencias religiosas son psicóticas. Todo hay que decirlo, las religiones no son otra cosa que psicosis contagiosa. Y aunque esto ofenda, pongámoslo a prueba, secretamente ya lo sospechábamos, pues todas las religiones están erradas, salvo la nuestra, ¿o no es así? Lo de ignorar las diferencias y enfocar en las similitudes es un delirio, lo mismo se puede hacer con cualquier tipo de creencias enfrentadas. Y lo que las religiones tienen en común, es que todas son impartidas a través del lenguaje. A fin de cuentas, la psicosis son creencias. Un psicótico cree que lo suyo no es psicosis, sino la verdad, y que la verdad de los demás es psicosis. Lo mismo ocurre con las religiones.